Ahí está, ¿sí? Entonces le ponemos solución, ¿de acuerdo? Ya ahí está, ¿sí? Miren, es un sistema que tiene una sola entrada y una sola salida, ¿no? Entonces tenemos que empezar a resolver con todas las herramientas que hemos aprendido, ¿no? ¿Sí? Primero, balance de materiales. Tiene una sola entrada y una sola salida. Y esto es igual a la variación del contenido, ¿no? Ahí está, el balance de materia total. Como me dice que el volumen es de 30 litros, entonces el volumen seguramente va a ser constante, ¿no? ¿Sí? Va a ser constante. Va a ser constante. Entonces, la masa del sistema va a ser igual a densidad por el volumen, ¿no? Aplicando el concepto de densidad. Entonces tenemos la masa de entrada menos la masa de salida. Tiene un flujo másico de entrada y uno solo de salida. Entonces, ¿no? Tenemos aquí flujo másico de entrada. En este caso está como I, ¿no? Ahí vamos a utilizar la misma notación. Ahí está, eso es lo que entra y esto es lo que sale, M nomás, ¿no? ¿Ya? Para utilizar la misma notación. Entonces aquí tenemos de entrada y de salida. Ya, entonces ahí está. Y esto va a ser igual a la derivada de la densidad por el volumen respecto al tiempo. La densidad es constante, sale respecto al tiempo. Ahora, si el volumen es constante, esta derivada se hace cero, ¿no? Porque la derivada de una constante es cero. Entonces, llegamos a esta conclusión. De que todo lo que entra es igual a lo que sale. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está. Es una simplificación sencilla. Vamos con el balance de energía. ¿No? Entonces, fíjense, tenemos una energía de entrada menos una energía de salida. El calor aquí por la bobina entra, entonces más calor. Y el calor perdido es negativo porque sale. Sale, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está. Más el trabajo está entrando por la agitación. Y esto es igual a la variación de energía dentro del volumen de control, ¿no? Sí, ahí está. Es el balance de energía para nuestro problema. ¿Ya? Ahí está. ¿Dónde está la energía que entra? La energía que entra está en la corriente de entrada aquí. Y la energía que sale aquí en la corriente de salida. Aquí está el calor que entra, ¿no? Y aquí está el calor que sale, negativo. Y aquí tenemos el trabajo que ingresa, ¿no? Al sistema. Ingresa el trabajo al sistema por el agitador. Positivo. Si entra es positivo, si sale es negativo. Y aquí adentro tenemos la energía del sistema, ¿no? Sí, tenemos masa aquí y energía. Entonces, eso es igual a la variación de la energía del contenido. Pero aquí en esta ecuación podemos despreciar algunos términos, por ejemplo esto. El trabajo de agitación es mínimo, ¿no? Es pequeñito comparado con las otras formas de energía. ¿Ya? Es pequeñito. Ahora, la energía del volumen de control es igual a la energía interna más la energía cinética más la energía potencial del volumen de control. Pero este tanque no está volando, ¿no? No se está moviendo, así que no tiene energía cinética. Esto es cero. Y menos está subiendo y bajando, entonces no tiene ni energía potencial ni energía cinética.
Entonces, la energía del volumen de control es igual a su energía interna, que sería igual a la masa del volumen de control, CB, temperatura menos la temperatura de referencia, ¿no? Si derivamos esto respecto al tiempo, la masa ya dijimos que la masa es constante aquí, ¿no? Constante, entonces vamos a tener la masa, el volumen de control, el calor específico es constante y la derivada de esto, de T respecto al tiempo. Y la derivada de T sub 0 es una constante, la derivada de la constante es 0, ¿no? Entonces aquí tenemos la energía de entrada, la energía de salida, el calor perdido, y esto va a ser igual a la masa, si quieren, ¿no? Densidad por volumen, aquí está, por calor específico. Para líquidos el calor específico es 1, ¿no? Es el mismo, el calor específico a presión o a volumen constante es el mismo, entonces voy a poner C nomás. Ahí está, y aquí está la variación de la temperatura respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está metido. Entonces la energía interna, perdón, la energía de entrada es igual a la entalpía de entrada más la tasa de cambio de la energía cinética a la entrada más la tasa de cambio de la energía potencial a la entrada. Y la energía a la salida es igual a la entalpía a la salida más la energía cinética y potencial en función al tiempo, ¿no? A las tasas, ¿no? Ahí está. Aquí no me dice que el líquido ingresa con tal velocidad y sale con tal velocidad, entonces los cambios de energía cinética se pueden despreciar. Los cambios de energía potencial también, porque no me habla de alturas, ¿no? Entonces esto sería igual a la entalpía de entrada y esto sería igual a la entalpía de salida. Pero esto, ¿a qué es igual? Es igual a la masa del flujo másico, ¿no? Es uno solito. Por el calor específico a presión constante, por la temperatura a la entrada menos la de referencia. Y eso también, flujo másico Cp por la temperatura a la salida menos la temperatura de referencia. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar entonces. Entonces la energía de entrada sería flujo másico Cp, temperatura de la entrada menos la temperatura de referencia. Ahí está, eso sería esto, ¿no? Menos la de salida. Flujo másico Cp, temperatura de la salida menos la temperatura de referencia. Más el calor, menos el calor perdido, ¿no? Ahí está. Y esto es igual a la densidad por el volumen, por el calor específico de T de tiempo. Ahí está, ¿no? Aquí dice M por Cp, lo puedo factorizar. Y además Cp es calor específico nomás, porque si es un líquido es lo mismo. T sub I menos T. Este y este se cancelan. Ahí está, ¿no? Y tenemos una ecuación diferencial que hay que resolver. ¿Vamos? Una ecuación diferencial que hay que resolver. Pero si yo quiero responder la pregunta del inciso A, dice el valor del calor necesario para tales fines. ¿Cuánto vale el calor? Eso lo puedo obtener rápidamente a partir de esta expresión, trabajando en el estado estacionario, ¿no? En el estado estacionario esta derivada se hace cero. ¿Ya? Y yo puedo obtener entonces de aquí el calor. Va a ser igual entonces a 15 T menos 20. Bueno, si ustedes quieren sería menos flujo de masa C, T sub I menos T. Ahí está, tengo que reemplazar ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto va a ser igual a cero, ¿verdad? En el estado estacionario, todo esto va a ser igual a cero. ¿Sí o no? Y despejo Q. Esto pasa al otro lado con signo cambiado y este también pasa con signo cambiado.
En el estado estacionario la derivada se hace 0. Y puedo despejar sin ningún problema Q. Ahora respuesta al inciso A. Ahí está, miren. Cambiándolo el signo a esta expresión, menos dice acá, ¿no? Simplemente invierto esto, ¿no? ¿Sí? Invertimos y ya se convierte en positivo. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Reemplazamos números. Entonces, ya queremos calcular. El flujo de masa, esto es densidad por caudal, por si acaso, ¿no? El caudal lo podemos representar, como hemos aprendido, ¿no? Con una Q mayúscula. Aquí por si acaso, ¿no? Para los que no se acuerdan. Ahí está. Calor específico. T, la temperatura de entrada, ¿cuánto vale? 20, ¿no? Más 15, T menos 20. Y esto va a ser igual. A ver, ¿cuánto vale la densidad del agua? 1000, ¿no? Kilos por metro cúbico. ¿Cuánto vale el caudal? 15 litros por minuto. Ahí está. 15 litros, 60 segundos, ¿no? ¿Y cuánto vale el calor específico del agua? 4187. Julios, kilogramos, grado, centígrado, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a reemplazar. Ya, entonces vamos a tener 1000 por 15, 60 por 4187 más 15, ¿no? T menos 20. ¿Sí o no? ¿Ya? Todas las unidades están completas, ¿sí o no? ¿Ya? Todo está completo. Este 0 se va con este 0. Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a tener 100 arriba por 15 por 4187 entre 6. Y alto, ¿no? ¿Será que es así? Ah, ya, hay un problema, ¿no? Los litros y los metros cúbicos. vamos a cambiar esto, ¿ya? Vamos a tener problemas aquí porque estamos mezclando con metros cúbicos. Por eso es muy importante, ¿no? El análisis de las unidades, ¿no? Entonces, la densidad también es 1 kilo por litro. Ahora sí, ahí los litros se van a simplificar y nos va a dar kilosegundos. Ahora sí estaría bien, ¿no? ¿Ya? Ahora sí estaría bien. Entonces aquí cambiamos esto. Cambiaríamos, ¿no? Sería 1 nomás, ¿no? Ahí está. ¿Sí? 1 nomás. Ahora sí, me queda mejor. Entonces tendríamos 15 entre 60 por 4187 más 15. 1061.75. ¿Cuánto vale la temperatura de salida? 65. Entonces sería 65 menos 20. 45. Entonces, esto por 45. Nos da 47.778.
0,75, ¿no? Sí, vatios. Julio sobre segundo me va a quedar, ¿no? Fíjense. Esto ya es vatios, no hay problema. Eso es vatios. Pero este otro, la densidad es kilo por litro, por el caudal es litro segundos, y el calor específico es julios, kilos, grados centígrados, ¿no? Y la temperatura es grados centígrados. Entonces, litros se cancelan, kilos con kilos, grados centígrados, me va a dar julios sobre segundo, y esto es vatio. Está bien. Este sería el calor entonces. Esta sería la respuesta de la primera parte. ¿Ya? O también lo podemos anotar así, ¿no? Ahí está. Esa sería la respuesta entonces de la primera parte. ¿Ya? Esta es la cantidad de calor que tenemos que proveer al sistema para lograr que la temperatura aumente desde 20 hasta 65 grados centígrados, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Ya, vamos con la segunda parte. Dice la segunda parte. Dice el comportamiento de la temperatura de la salida en el tiempo una vez que se enciende el calefactor. ¿Ya? Pues para eso ya tengo que trabajar con la ecuación diferencial. ¿Ya? Ya tenemos que trabajar con la ecuación diferencial. Entonces, fíjense, sabemos, para la segunda parte, reemplazando los datos, ¿no? Sabíamos, pero anotémoslo. ¿Pero está así? Sí, está así, ¿no? Ah, no. Bueno. ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿no? De la anterior deducción. Más, menos. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aislar esto, ¿sí? Ah, pero aquí veamos. Bueno. Miren, este lo voy a cambiar de signo. Lo voy a anotar así. ¿Ya? ¿Me entiende, no? Esta parte estoy haciendo, en vez de t menos 20, estoy haciendo 20 menos t y se cambia el signo. Más el calor. Ah, pero todo esto no hay que olvidarse que todo lo estamos dividiendo entre esto, ¿no? Ahí está, todo se está dividiendo entre eso. Ahora vamos a reemplazar datos, ¿sí? El flujo másico, bueno, eso no lo hemos calculado, pero pudimos haberlo hecho. Esto es densidad por caudal, ¿no? Aquí está, ¿no? Es densidad 1 kilo por litro y el caudal es 15 litros por minuto, ¿no? A ver, cuarta 15, cuarta 1. ¿No? O quinta, o como sería cuarta, bueno. No, a ver, 15 dividido,
15 entre 15, 1. 60 entre 15, 4, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos mal en filosofía, ¿no? Esto es 4. Un cuarto me sale. Kilos por segundo. Ahí está. ¿Qué más necesito? Aquí el calor específico se simplifica. Ya. Creo que nada más, ¿no? Vamos a reemplazar números entonces. Esto sale un cuarto. El volumen es 30 litros. Eso equivale a 30 kilos directamente. La temperatura de entrada es 20 menos la de salida, que esta es la que va variando, ¿no? Aquí tenemos 15 entre 30. Pero el calor específico vale 4187. Aquí el calor que hallamos es 47.778,75. Y esto es 30 por 4187. Y aquí vamos a sumar los factores comunes. Un cuarto entre 30. O mejor con esta otra, ¿no? Para no pelarle. Aquí está, entonces tenemos un cuarto entre 30 más 15 entre 30, entre 4187. ¿Será que vale la pena dejarlo en fracción? Dejémoslo en fracción, a ver, ¿no? 42, 47. 50, 24, 40. 20 menos t. Fíjense, estamos factorizando esto. Esto sí lo podemos dividir, ¿no? A ver qué nos va a salir acá. Cero 38, 037. Sí, si no me equivoco. Y ahora vamos a revisarlo. 47.778.75 entre 30 y entre 4.180. Ya, está bien. No hay otra, ¿no? Listo. Aquí que tengo, entonces tengo una ecuación diferencial que tengo que seguir desarrollándola, ¿no? Para aislar lo mejor que se pueda. Entonces voy a tener que multiplicar esto por 20, ¿no? Tengo 42, 47 entre 25, 122. Menos 42, 47. Estoy multiplicando este por este y luego este mismo por este. ¿Ya? Por t, más esto aquí. Entonces vamos a sumar estos dos, que son números, ¿no? Son números simples, entonces los sumamos. Sumas
Más 0,38, ¿no? 0,37, es decir, más este de aquí. Todos los decimales, mira, estamos arrastrando todos los decimales. 0,54, 94, 29. Ahí está. Miren, lo hemos reducido lo más que hemos podido. ¿Ya? Entonces, esta ecuación diferencial hay que resolver para hallar la variación que nos está pidiendo, ¿no? Separamos variables entonces. Ahí está. ¿Sí? Todo esto que está multiplicando lo pasé a dividir y todo esto que está dividiendo lo pasé a multiplicar nada más, ¿no? ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar ahora esta expresión. Pero estableciendo los límites, ¿no? El tiempo desde 0 hasta t, desde el inicio hasta cierto valor, y la temperatura desde la temperatura inicial, que es 20, hasta una temperatura final, que obviamente la temperatura final puede llegar hasta los 65, ¿no? ¿Ya? Porque fíjense, al inicio, cuando este calefactor está apagado, el agua entra a 20 y sale a 20 nomás, pues no, ¿sí? Entre la entrada y la salida, si el calefactor está apagado, el agua entra a 20 y sale a 20, entonces la temperatura inicial aquí a la salida es 20. Entonces va a ir subiendo 21, 22, 25, 30, 35, 45, 55, ¿no? 62, 63 y después 64 y después va a terminar estable en 65. ¿Ya? Claro que la temperatura va a empezar a subir cuando el calefactor se encienda, ¿no? Si no se enciende el calefactor, el agua va a entrar a 20 y va a salir a 20. Entonces la temperatura al inicio es 20 y a la salida podría llegar hasta 65. Pero como me pide la variación, ¿no? Me pide la variación, entonces tengo nomás que colocar t, ¿no? Y voy a tener t en función aquí al tiempo. ¿Sí o no? Voy a tener t en función al tiempo. Bueno, ahora hay que integrar esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo integrar esta expresión por si acaso? Lo puedo integrar yo con la calculadora, pero también lo puedo integrar manualmente, ¿no? Entonces, como si tuviese yo esta expresión. Ahí está. Eso es lo que tenemos que integrar en otras palabras, ¿no? ¿Qué hacemos? Cambio de variable, ¿no? Entonces sería igual a b, x, ¿no? b de x. Ahí está, de tal manera que dx es igual a 1 sobre b de 1. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, nuestra integral, ¿a qué va a ser igual? A menos la inversa, ¿no? 502, 440, 42, 47. Bueno, y aquí la integral, ¿qué me daría? Me daría así, ¿no? Menos 1 sobre, bueno, 1 sobre b, ¿está bien?
de U sobre U. Y esto es igual a 1 sobre B logaritmo de U. Ahí está, esto es 1 sobre B. ¿Por el logaritmo de quién? De todo lo que está ahí adentro, ¿no? Pero entre los límites, ¿no? Límite superior por T menos límite inferior. Y esto va a ser igual a T, ¿ya? Bueno, esto lo podríamos borrar, ¿no? Es para que vean cómo estamos integrando, nada más, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Todo eso me va a dar igual a T. ¿Qué hacemos? Despejamos T, pues, ¿no? Hay que despejar T. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Tendríamos entonces todo este asunto, ¿no? 0, 54, 94, 29. Aquí abajo tenemos un número, ahorita lo voy a calcular. Y esto va a ser igual a E. Esto pasa, está multiplicando, ¿no? Pasa a dividir, entonces sería a la menos 42, 47, 502, 440, T. Ahí está, y aquí abajo tenemos un número y ese número lo vamos a calcular, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver 0,50. Está aquí menos, dice, ¿no? Menos 47 por 20. Pero 38, 0,37, 4, ¿no? Ahí está. Ya, vamos a multiplicar todo por menos 1. Menos arriba y menos abajo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí 42, 47, 502, 440, T va a ser igual. Todo esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahí está. Y este que está como negativo pasa a sumar, ¿no? $29. Finalmente, despejamos esto. O de una vez, ¿no? Lo multiplicamos. Ustedes ya saben las operaciones que se realizan, ¿no? Sí, entonces tenemos 0,54. Aquí está esto. Por la inversa, ¿no? Sería 500. 502, ¿no? 502, 440. Entre 42, 47. 65. Entonces esto da 65. Igual aquí, ¿no?
menos 0,38, esto de aquí, ahí está, por lo mismo. Y un error, 45, ¿ya? Ahí está, y esta es mi expresión. Esta es la ecuación que me muestra el comportamiento de la temperatura a la salida. ¿Ya? Lo podemos comprobar, ¿no? Mire, condición inicial. Si el tiempo es 0, entonces ¿cuánto tiene que ser la temperatura? Aquí no, reemplazamos en esta expresión. Si el tiempo es 0, tengo E a la 0. E a la 0 es 1. Entonces voy a tener que va a ser 45 o 65 menos 45, ¿no? ¿Sí o no? Si reemplazo la T0, voy a tener 42, 47 entre 502.440 por 0, 0. Menos 0, 0 nomás. E a la 0 es 1. Entonces 65 menos 45, 20. Y eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. Porque al inicio la temperatura es 20. Ahora, después de mucho tiempo, ¿no? Si el tiempo tiende a infinito, aquí miren, ¿no? Vamos a tener T infinito. 42, 47 entre 502, 440 por infinito va a dar infinito. E a la menos infinito es 0. 0 por 45 es 0, entonces 65. Y eso es correcto. Porque la temperatura a la salida, al inicio, antes de que el calefactor se encienda, ¿no? Aquí, la temperatura al inicio es 20, ¿no? Aquí, 20. Después ya cuando el calefactor está encendido, después de algún tiempo se estabiliza y llega a 65. ¿De acuerdo? Ahí está, Jonas. ¿Ya? Esta sería entonces la respuesta del inciso B, ¿no?
No quiere. Ahora a ver si podemos editarlo acá. Listo, ahí está. Miren, empieza la temperatura en 20 y va subiendo rítmicamente hasta llegar a 65, ¿no? ¿Ya? Ahí está, esa sería la gráfica. Vamos a llevar la gráfica, esto lo vamos a copiar. Lo vamos a poner aquí, ¿no? Bueno, el color de fondo nos ha fallado. Pero eso lo arreglamos ahorita. Ahí está, ¿sí? Esa sería la gráfica. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? ¿Preguntas, dudas sobre este ejercicio? Pueden preguntar ya. Ingeniero, disculpe, ¿el aparato entonces, en pocas palabras, nunca va a llegar a 65 grados? En realidad llega, ¿no? Pero la matemática te dice pues que va a ser asintótico, ¿no? Se podríamos decir que en unos 8 minutos, 10 minutos va a llegar, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Matemáticamente es asintótico, según el análisis, ¿no? Y según el método que hemos utilizado. Claro que sí, ¿no? ¿Ya? Pero en la práctica va a llegar pues en algún momento, ¿no? ¿Sí? Pero va a tener esa tendencia, desde luego, va a tener esa tendencia.
¿Ya? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Veámonos. Pues ya hemos hecho buenos ejemplos de esto. Vamos a ir directamente ya a esta parte que nos interesa, que para terminar el tema, que son los mecanismos de la transferencia de calor, ¿sí? Ya, jóvenes, existen tres mecanismos, ¿de acuerdo? Tres mecanismos que están presentes cuando el calor se transfiere, ¿ya? No se vayan a olvidar, siempre. ¿Estamos? ¿Cuáles son esos mecanismos? Son los siguientes. Tenemos primero el mecanismo de la conducción. ¿Ya? Es un mecanismo propio de los materiales sólidos. ¿De acuerdo? Cuando el calor viaja a través de un material sólido, entonces lo hace por el mecanismo de la conducción. ¿Está bien? Luego tenemos el otro mecanismo que se llama convección. Y este es el mecanismo presente, ¿no? Es el mecanismo de la transferencia, que es lo que está presente en fluidos. Cuando hablamos de fluidos, hablamos de gases o de líquidos, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Gases o líquidos. La convección puede ser de dos tipos. Puede ser convección libre o forzada, por si acaso, ¿sí? Entonces aquí tenemos de dos tipos. La convección libre, también llamada natural, y la convección forzada. Ahí está. Y es un mecanismo para fluidos, los gases y los líquidos, ¿no? Cuando hablamos de fluidos, no se olviden que nos estamos refiriendo a los gases y a los líquidos, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Y el tercer mecanismo es la radiación. Ahí está. Y el mecanismo de la radiación, a diferencia de los dos anteriores, es un mecanismo que ocurre en ausencia de materia. Es decir, no requiere un medio material para trasladarse. En otras palabras, la radiación, ¿no?, que es la transferencia de calor por radiación, ocurre mejor en el vacío, en ausencia de materia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esto aquí lo vamos a notar, es para los sólidos. Y esto ocurre en el vacío. ¿Ya? En el vacío. Ocurre en el vacío y también puede haber o puede existir radiación en gases poco densos, ¿sí? O sea, es más evidente en gases poco densos, como el aire. Ya, el aire, ¿de acuerdo? El aire, tengan en cuenta que el aire es un gas formado por nitrógeno, oxígeno y argón, ¿no? Pero estas moléculas están muy separadas en el aire. Entonces la radiación puede viajar en el espacio vacío entre moléculas, ¿no?, del aire. ¿Por qué? Porque el aire
tiene entre moléculas un gran vacío. ¿Ya? Un gran vacío. Y es ahí por donde la radiación puede escurrirse. En cambio, ya en un líquido o en un sólido, ya la radiación no existe, ¿no? Porque la aglomeración de átomos o de moléculas en los sólidos y en los líquidos es alta. Entonces la radiación en los sólidos puede atravesar algunas milésimas de milímetro, atraviesa un poquito y se detiene. Y en los líquidos depende del tipo de líquido. Si es un líquido translúcido como el agua, la radiación puede penetrar algunos centímetros, ¿no? Centímetros, quizás unos milímetros o hasta algunos pocos centímetros, dependiendo de la intensidad de la radiación, ¿no? Entonces podemos simplificar el hecho de que no vamos a hablar de radiación ni en líquidos ni en sólidos, no existe. Radiación puede existir en el vacío, eso es mejor. De hecho, la radiación es perfecta en el vacío, pero también puede existir en gases poco densos, como el aire, el dióxido de carbono, los gases de combustión, ¿no? El helio, el hidrógeno, ¿me entienden? Gases poco densos. La radiación también puede atravesarlo. Bueno, pero vamos a ir viendo uno por uno. Veamos primero el mecanismo de la conducción. Bueno, habíamos dicho que la conducción es propia de los sólidos, ¿no? Podríamos decir que exclusivamente es de los sólidos. Ya, sin embargo, cualquier molécula o partícula por sí sola se puede considerar como un sólido. ¿De acuerdo? Entonces, como los gases y los líquidos tienen moléculas y tienen partículas, entonces, bajo ciertas circunstancias, los líquidos y los gases pueden transmitir calor mediante este mecanismo. Pero podríamos decir que es especial para los sólidos de entrada. Ya después vamos a aclarar esas pequeñas observaciones. Para sólidos, entonces, ¿sí? ¿De acuerdo? Para sólidos. Y a nivel microscópico, la explicación de cómo es que el calor viaja a través de un sólido, sí podríamos tratar de ejemplificarla mediante el siguiente esquema. Imagínense una varilla de metal, ¿no? Una varilla de metal. Los metales de entrada les digo que son buenos conductores del calor. Los metales son buenos conductores del calor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, imagínense una varilla metálica. A ver, vamos a intentar dibujarlo. Ya, de cualquier material. Esa es una varilla metálica, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? No muy larga, 30 centímetros. O quizás menos, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Agarramos, por ejemplo, un mechero. ¿No? Y empezamos a calentar. Aquí encendemos el mechero. Y empezamos a calentar, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Empezamos a calentar. Entonces, ¿qué estamos añadiendo nosotros? Calor. El calor se está trasladando, ¿no? La energía térmica se está moviendo desde la fuente de calor, que es el mechero, hacia la varilla
que en ese extremo, desde la fuente caliente, que son los gases de combustión calientes, hacia la varilla. Y ustedes ya han hecho esto seguramente alguna vez. Han calentado un clavo seguramente, ¿no? Para perforar un plástico, ¿sí o no? O han calentado un clavo para marcar la madera, ¿no? No digan que no lo hicieron nunca, ¿no? Y si no lo han hecho, seguramente algún día lo van a hacer cuando tengan la necesidad de un clavo caliente. Ya lo calientan. Pero si ustedes quieren calentar un clavo, por ejemplo, con el fuego de la cocina para perforar un plástico, no lo van a poder agarrar con la mano, pues, porque el otro extremo, el otro extremo, me refiero a este de aquí, no va a estar frío, ¿no? Si la varilla es larga, de unos 30 centímetros, quizás ustedes puedan agarrar, ¿no? Por este extremo, la varilla, la pueden agarrar por ahí y calentarla aparentemente sin ninguna incomodidad, ¿no? Pero ustedes van a darse cuenta que la varilla empieza a calentarse de a poco y que va a haber algo llamado calor que se va a ir moviendo por el interior de la varilla de un extremo frío, de un extremo caliente hacia el extremo frío, ¿no? Va a ir viajando. Y si esa varilla es realmente de unos 30 centímetros y ustedes la tienen bastante tiempo ahí en el fuego, ¿no? El extremo por donde lo están agarrando se va a calentar. Sí o sí. Se va a calentar. Y puede calentarse tanto que incluso tengan que sentir la necesidad de soltarla o dejarla por ahí. Porque se pueden quemar, ¿no? O agarran un café, ¿no? Un café bien preparado con agua caliente, agarran la cucharilla y sienten que el mango de la cucharilla ya está caliente si la cucharilla es metal, totalmente. ¿Qué es lo que está pasando? El calor obviamente está viajando por el interior del material sólido, ¿no? En donde aquí vamos a tener una temperatura caliente y una temperatura fría. Y el calor siempre viaja desde la temperatura caliente hacia la temperatura fría, ¿no? Esa es la dirección natural del calor según las leyes de la termodinámica, ¿no? Sí, ahí está. Pero, ¿qué sucede a nivel molecular ahora? A nivel de partícula. Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar un puntito por aquí. Le vamos a hacer un zoom con ayuda de un microscopio poderoso, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué es lo que le está sucediendo a las partículas, ¿de acuerdo? A los átomos o moléculas de los cuales está formado el material, ¿no? De la varilla. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, bueno. Ahí está, ¿no? Más o menos algo así. Un circulito. ¿Sí? ¿Y qué vamos a tener aquí? Los átomos del sólido. En un sólido, ¿qué características tienen los átomos? Que están ordenados, ¿no? ¿Sí? Y pueden estar ordenados también. Estos átomos pueden estar ordenados también que pueden formar una estructura geométrica. Ya yo lo voy a dibujar estilo matriz nomás, ¿no? Ahí está, estos son los átomos. Si fuese un metal, serían átomos, ¿no? Serían átomos, ¿verdad? Así sucesivamente, digamos, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Tendríamos los átomos ahí.
Pero estos átomos están cohesionados entre sí, están unidos, ¿no? Aquí tenemos los núcleos, digamos, ¿no? ¿Sí o no? Estos átomos tienen que estar unidos, porque si no están unidos, entonces la estructura del material no sería la estructura de un sólido. Tienen que estar cohesionados entre sí. ¿Y por qué están unidos o cohesionados entre sí? Están unidos mediante los enlaces químicos, ¿no? ¿Sí? Los enlaces químicos. Ustedes saben que los enlaces pueden ser de todo tipo, ¿no? Enlace iónico, enlace covalente, el mixto, que es el enlace covalente coordinado, ¿no? Tenemos el enlace metálico y tenemos los enlaces débiles, ¿no? Por pura electricidad. Tenemos los puentes de hidrógeno. Si el agua no tuviese estas atracciones entre moléculas mediante puentes de hidrógeno, entonces el agua no sería líquida en condiciones ordinarias. El agua tendría que ser gaseosa. Y el mundo sería muy diferente, ¿no? Y en general tenemos los enlaces de Van der Waals, ¿no? Sí, ahí está. Estas son todos las fuerzas que mantienen cohesionadas a las moléculas, dependiendo obviamente de la naturaleza del material, ¿no? Si es un material orgánico, obviamente, ¿no? Como un plástico, ¿no? Si es un plástico, obviamente van a ser enlaces covalentes. Si es una sustancia iónica, un material cerámico, cemento, sales, es iónico, ¿no? Si es un material especial, un material mixto, semiorgánico, entonces puede ser covalente coordinado. Y si es oro, plata, cobre, aluminio, hierro, entonces son enlaces metálicos. Si son algunos líquidos, como el alcohol, como el agua, como el amoníaco, ¿no? Como, sí, más que todo el amoníaco, sí, son enlaces son puentes de hidrógeno, ¿no? Claro que en sí, las moléculas como en el agua tienen enlaces iónicos y covalentes, ¿no? ¿Ya? Pero ya no importa. Entonces, estos enlaces permiten mantener unidas a las partículas. Son como resortes, entonces, porque los enlaces son elásticos. Entonces, ¿cómo este átomo está unido a este otro? Mediante un enlace. Un enlace, un metálico, ¿no? Y lo estoy dibujando así de esa forma para darles la idea de que los enlaces son elásticos, como resortes. ¿Ya? Ahí está. Son como resortes. Todos contra todos, ¿no? Se unen de esta manera. ¿Ya? Ahí está. Son como resortes. Entonces es fácil imaginarse que ustedes pueden conseguirse varias esferitas y varios resortes y ingeniárselas cómo unir todas estas esferitas con ayuda de resortes. Entonces, esa es la mejor aproximación para mostrar la cohesión entre estas partículas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahí está, ¿sí? Tenemos entonces los enlaces de metálicos, ¿no? ¿Ya? Que los mantienen unidos bajo cierta estructura geométrica. Ahí está, ¿no? Estos enlaces son elásticos. Si yo jalo esta molécula o esta partícula, la jalo, me va a costar sacarlo, porque ese enlace no lo mantiene unido. De que puedo sacarlo, lo puedo sacar, pero necesito energía para poder hacer eso. Se puede sacar. Pero lo puedo estirar, ¿no? Lo puedo estironear.
Esa partícula la puedo estironear y después la puedo soltar. Entonces, si la estiro y la suelto, entonces esa molécula va a empezar a vibrar, esa partícula en cuestión, esta partícula llamada A, digamos, ¿no? Va a empezar a vibrar, ¿sí? Por oscilación debido a la elasticidad de esos resortes. Hay mucho ruido por acá, ¿no? Ya, debido entonces a la elasticidad de los resortes. Pero ese movimiento que yo estoy induciendo sobre esa partícula se va a transferir a las partículas adyacentes por medio de esos resortes, de esos enlaces. ¿O no? Claro que sí, ¿no? Si yo jalo esa partícula y la suelto, va a empezar a vibrar. Y esa vibración, esa energía, ese movimiento, se va a inducir, es decir, se va a transmitir a las partículas aledañas, ¿no? Es decir, se va a transmitir a las partículas B, C y D. Pero a su vez, las partículas B, C y D van a transferir esa energía a sus partículas aledañas. A E, a F, a G y H. Entonces, E, F, G y H van a transmitir esa excitación cinética a las partículas que están aledañas a él. ¿Entienden, no? Va a ser entonces como un efecto, ¿no? De transmisión de esa vibración a las moléculas a lo largo del material sólido. Entonces, ¿no? Entonces las últimas partículas van a percibir esa vibración. Las que están más alejadas de A. Pero los resortes amortiguan, ¿verdad? Los resortes tienen esa función de amortiguación, absorben energía. Entonces, la partícula A va a ser la partícula que va a tener mayor energía de vibración, ¿no? Se va a transmitir a B, C y D, pero ya no tanto. ¿Por qué? Porque los resortes amortiguan. Se va a transmitir una buena parte a B y a D, pero a C no tanto, ¿no? Y B y D van a transmitir esa energía a E, F, G y H, ¿no? Pero se va a ir atenuando, se va a ir amortiguando ese movimiento. De tal manera que puede ser que un átomo que está por acá, ¿no? Ni siquiera vibre ni se mueva, ¿no? Que esté muy alejado. O que se mueva muy poquito, ¿no? ¿Sí? Si este se mueve mucho, este se mueva un poquito. ¿Pero por qué? Porque se amortigua ese movimiento. Ahora, aquí estamos hablando de energía mecánica, ¿no? Cómo se transmite de un punto a otro. Ya, según la teoría cinética, esa energía mecánica en los materiales, en las partículas, son de tres tipos, ¿no? ¿Sí? Son de tres tipos. Tenemos la energía de vibración, de la que justo estamos hablando aquí, ¿no? Vibran las moléculas, las partículas. Tenemos energía de rotación, o rotacional, vibracional, rotacional, y también tenemos la energía de traslación. Traslacional, ¿no? Ahí está, esos 3 grados de libertad se tienen, ¿no? ¿Sí? 3 grados de libertad. En un sólido existe la vibración y la rotación. La traslación no existe en un sólido. La traslación es exclusiva para los fluidos. Entonces, la vibración se puede transmitir mediante los enlaces, pero estos enlaces absorben y amortiguan. La rotación también, ¿no? ¿Qué pasa si yo jalo esta molécula, pero no la jalo desde su centro de gravedad? Lo jalamos desde un lado. Lo jalamos desde aquí, ¿no? Entonces voy a
a inducir un movimiento de rotación en la molécula. ¿Sí o no? Un movimiento de rotación. Y ese movimiento de rotación también se transmite a lo largo del material sólido a través de los enlaces. A través de los enlaces, ¿no? Entonces, en un sólido podemos tener energía vibracional y energía rotacional. Ahora, ¿qué me dice la teoría cinética de los gases? Que esta energía mecánica es una función de la temperatura. ¿Sí? Podemos representar así. Energía mecánica es una función de la temperatura. Si la mecánica de las partículas aumentan. ¿De acuerdo? Es decir, si la temperatura aumenta, las partículas no van a vibrar con mucha mayor energía, más fuerte van a vibrar, van a rotar con mayor energía, y si se tratase de un fluido, se van a trasladar con mayor velocidad. ¿Ya? Ahí está. Es una función de la temperatura. En otras palabras, si yo puedo aumentar la energía mecánica de las partículas de un material sólido, entonces esas partículas tendrían que incrementar su temperatura. Y si yo logro atenuar la energía mecánica de las partículas del material, entonces yo tendría que notar que el material se está enfriando. Así opera un horno de microondas, ¿no? ¿Sí? Un horno de microondas. ¿Qué hace? Mediante la radiación electromagnética que incide sobre las partículas. Es un tipo de radiación especial, ¿no? Que está muy por encima de la radiación infrarroja, ¿no? La radiación de las microondas es casi la misma que la radiación de los celulares o que la radiación que emiten los radares de los aeropuertos. Está más o menos por ese rango, los microondas, ¿no? Entonces, la radiación de los microondas, de los hornos microondas, tiene muy alta energía. La del celular no tiene mucha energía. Dicen, ¿no? Ya lo único que sé es que cuando hablo mucho por celular, mi cerebro está caliente. No, no sé, habría que comprobarlo, ¿no? Y eso que es con 4G, ¿no? Imagínense 5G, que las microondas son de mucha mayor energía todavía, ¿no? ¿Ya? Y con una longitud de onda mucho más cortita, ¿no? Mucho más cortita. Entonces habría que ver, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con un horno de microondas. La radiación es penetrante, no es como la radiación térmica de la que estábamos hablando, que en los sólidos solo penetra unos milímetros y viaja perfectamente en el aire y en el vacío, ¿no? ¿Ya? Y en los líquidos penetra algunos milímetros, dijimos, ¿no? Los microondas, jóvenes, son muy penetrantes. Pueden atravesar sin ningún problema los materiales sólidos. Entonces, si nosotros colocamos un material sólido dentro de un microondas, cuyas moléculas sean susceptibles a ese tipo de radiación, como las de agua, por ejemplo, ¿no? En un sólido, un pollo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que vibra en el pollo? ¿Qué moléculas vibran en el pollo? Las moléculas de agua, porque son dipolos, ¿no? Y la radiación hace que los polos vayan alternándose, o sea, que la molécula empiece a rotar, positivo o negativo, ¿no? Por la radiación, ¿no? Y ese movimiento de rotación genera calor. Entonces, un pollo se cuece desde adentro, digamos, ¿no? Ahora, si introducen un plástico, el plástico no tiene dipolo y el plástico no se calienta. O si introducen un vaso de vidrio o un vaso de porcelana. Si introducen un metal, puede haber descarga eléctrica porque los metales tienen enlace metálico y los electrones están libres, ¿no? ¿Sí? Están libres en un sólido. Bueno, entonces, ¿qué sucede? A ver, vamos a explicar, ¿no? Supongamos que aquí, en vez de yo jalar, caliento. Aquí caliento a una temperatura T. ¿Qué va a suceder? Va a viajar el calor por conducción, obviamente, y esa molécula o esa partícula va a aumentar su temperatura. Y si aumenta su temperatura, ¿qué aumenta? Su energía mecánica, es decir, vibra y rota con mayor energía. Vibra y rota.
Entonces, esa vibración y esa rotación se transmite, ¿no? La molécula o la partícula A va a transmitir esa alta energía de vibración y rotación a B, C y D, pero de manera amortiguada. En tanto que B, C y D van a transmitir también a E, F, G y H, y así sucesivamente. Claro que entre cada partícula y su transmisión va a haber algo de amortiguamiento, pero a la larga la energía va a tener que ir viajando. Es por eso que si esta varilla es muy larga, ¿no? Si es muy larga, yo puedo agarrarlo sin ningún problema el otro extremo, si es que es larga, y aún así viendo que el otro extremo está el rojo vivo, ¿no? El lado caliente, este lado, que está el rojo vivo, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el calor se va a disipar a lo largo de la varilla, ¿no? Por afuera, o sea, el calor, parte del calor se va a ir disipando. ¿Sí? Va a ir disipando de tal manera que aquí ya en la parte final va a estar frío. Aquí ya va a estar frío, ¿no? También hay que considerar eso, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo sucede el mecanismo de la conducción entonces? ¿Se entendió, ingeniero? Sí, sí. Ahora no tomen en cuenta, ¿no? Que los metales son buenos conductores del calor, pero también lo son de la electricidad. Entonces debe haber alguna relación, ¿no? Entre la transferencia de calor y la transmisión de energía eléctrica, ¿no? ¿Por qué los metales son los materiales que conducen mejor el calor y también la electricidad? Es justamente debido al enlace metálico, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Este enlace metálico hace que los electrones, ¿no? Sí, se muden de átomo a átomo sin ningún problema, ¿no? Y se forma una nube electrónica. Y esa nube electrónica es la que mantiene cohesionadas a las moléculas o partículas del metal. ¿Sí? Y el enlace metálico es un enlace relativamente fuerte. Entonces, esos enlaces son poco elásticos, no son tan elásticos como el covalente. El covalente es un enlace muy elástico, el iónico no tanto. Y es por eso que los metales transmiten con mucha mayor energía el calor y también la electricidad, debido a la nube de electrones que encierra, ¿no? A todos los átomos. ¿De acuerdo? Ya, bueno, esa es la manera entonces, ¿no? Macroscópicamente vemos que obviamente podemos percibir que agarramos una varilla corta, lo metemos al fuego y nos vamos a quemar, tenemos que soltarlo. Pero a nivel microscópico es mediante, ¿no? La teoría cinética, que dice que si la temperatura aumenta, la actividad mecánica de las partículas aumenta y esta se transfiere a través de los enlaces, pero los enlaces a su vez también amortiguan. Y ese grado de amortiguamiento se llama resistencia térmica, ¿ya? ¿De acuerdo? Resistencia térmica. Entonces, en un sólido, el calor viaja, pero igual el material muestra resistencia. Entonces, hay materiales que son muy buenos conductores del calor, como los metales que muestran poca relativa resistencia, como otros materiales, como los materiales cerámicos, que muestran una alta resistencia a que el calor los atraviese, ¿no? Entonces ahí están los materiales conductores del calor y los materiales aislantes. Matemáticamente, ¿cómo es la cosa ahora? ¿No? Matemáticamente se utiliza la ecuación de Fourier. Ya, la ecuación de Fourier. Fourier, jóvenes, era un científico francés, ¿no? De la época victoriana. Jean-Baptiste Fourier. Era un loquillo, digamos, ¿no? ¿Ya? Le gustaba mucho la música, como a muchos genios, ¿no? Le gustaba mucho la música, como a muchos genios, a Einstein y no sé quiénes otros más.
les gustaba mucho tocar el violín. Y qué coincidencia, Einstein también tocaba el violín, ¿no? Ya, ¿de acuerdo? O sea que cuando había una reunión de su amigo con su corteja, Fourier o Einstein estaban ahí de violinistas, digamos. Ya no me entiendo. Tampoco así, ¿no? Ya. Ahí está. Y este señor Fourier, una eminencia matemática, ¿no? Esos tipos eran unos genios, oiga, ¿no? Eran unos genios estos señores. Y no sé a qué se debe, digamos, que esta gente era tan genio. Bueno, hoy en día, en épocas recientes también tenemos grandes genios, ¿no? Pero yo creo que muchos genios nacen y se hacen, ¿no? Nacen, uno quizás por genética, porque a lo mejor su padre y su madre son súper inteligentes. Pero yo creo que también reaccionan en función a los estímulos que le da la vida, ¿no? Al tipo de vida que han tenido. A las personas que realmente les interesa las cosas que les ayudan a mejorar su calidad de vida, yo creo que han sido las personas que han estado viviendo desastres, ¿no? Enfermedades, miseria, hambre, quizás han pasado por guerras, ¿no? Y han sufrido mucho. Por eso creo que los europeos son gente bien práctica, bien dedicada y bien consciente de lo que hace. No, nada que ver, digamos, con el latino, peor el caribeño, ¿no? El latino caribeño, viva el mambo, viva la cumbia, viva el reggaetón, viva, ¿no? Sí, la música trap, Pepas y compañía, ¿no? ¿Ya? Y lo superficial, ¿no? Las chicas más preocupadas por teñirse el pelo que por estudiar, los pelados más preocupados por ver si la chica le respondió en el WhatsApp, o más preocupados por colgar sus fotos públicas a la vista de Sancho, Pedro y Martín en Facebook, sabiendo que toda esa información no es privada porque hubo un genio ahí que se está aprovechando de toda la información, que es el dueño de Facebook, ¿no? Bueno, pero ahorita no quiero entrar en ese tema, pero algunas veces tienen que pensar también ustedes, ¿no? Sobre la dura realidad de la vida, ¿no? La dura realidad de la vida. Peor en este contexto que estamos viviendo, pues, ¿no? Sí, estamos de Guatemala a Guatepeor, estamos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Sí o no? El coronavirus, qué desgracia, ¿no? Qué gran desgracia. O sea, ¿qué habremos hecho nosotros para sufrir esto? Toda la humanidad. Y encima, jóvenes, la crisis, ¿no? Sí, la crisis, no tenemos plata. Y encima, jóvenes, ¿no? El gobierno que nos gobierna, qué desgracia, jóvenes. ¿Qué hemos hecho pues nosotros los bolivianos? Creo que no los merecemos por ser tan no me importa, ¿no? ¿Sí? Que más nos gusta el mambo, más nos gusta el churrasco, más nos gusta la fiesta, pero no nos fijamos en otras cosas, no nos culturizamos, no leemos, ¿ya? Y sin contar los muchos otros problemas que cada uno tiene en su propia vida, ¿no? Sí, por eso, jóvenes, tenemos que luchar desde nuestra posición, tenemos que luchar y poner nuestro granito de arena para neutralizar todas esas cosas malas, ¿no? Todas esas cosas malas. No quiero ser muy extremo, pero esta gente, Fourier, ¿no? No sé si son extraterrestres, por último, estos tipos, pero qué gente más inteligente. Se le ocurrió una locura a Fourier en esta época. No estoy hablando del 1800, ¿no? A principios de la edad victoriana, a principios de la primera revolución industrial, ¿no? Fourier, para tener su violín y todo eso, seguramente ha podido tener algo de plata. Y tocaba el violín, pero le apasionaba tanto la música que se le ocurrió una locura. Pensó y dijo, ¿no? Las cuerdas del violín vibran.
Vibra. Describiendo una forma sinusoidal en el tiempo. Esa actividad, ese fenómeno es un fenómeno dinámico. Depende del tiempo. Y Fourier quería obtener la nota perfecta. Me refiero a las notas musicales, ¿no? De la escala. ¿No? ¿De acuerdo? De la escala. De los tonos. Y quería obtener los tonos perfectos para que la música sea, obviamente, de la mejor calidad. Entonces, el loco sin oficio, se puso a utilizar las matemáticas para estudiar, ¿sí? Justamente la posición de un punto, ¿no? Entonces, es como que tengamos el violín y agarramos un marcador, ¿no? Un marcador y pintamos un puntito en la cuerda y empezamos a hacerla vibrar ¿no? La cuerdita la hacemos vibrar y Fourier lo que quiso es averiguar en el tiempo en qué posición estaba ese punto longitudinal en la cuerda en el tiempo. ¿Ya? Y de ahí, jóvenes, obtuvo las transformadas rápidas de Fourier, se llaman, ¿no? ¿De acuerdo? Las transformadas rápidas de Fourier. Y primero obtuvo las transformadas de Fourier. Con ayuda de las transformadas de Fourier, hoy en día, nosotros podemos disfrutar de los celulares, podemos disfrutar del sonido de alta fidelidad, podemos disfrutar de la televisión, de las telecomunicaciones. Los ingenieros pueden aprovechar esta matemática. ¿Para qué? Para la geolocalización de los satélites. En fin, tiene tantas aplicaciones. ¿No? Tiene muchas aplicaciones. Y una de las aplicaciones, jóvenes, es la transferencia de calor en materiales sólidos. Cualquiera diría, ¿no? Pero caramba, ¿y qué relación tiene la vibración de una cuerda de un violín con la transferencia de calor en los sólidos? Ahí está, ¿no? La genialidad de la gente, de Fourier. Y una de las expresiones más simples de la transferencia de calor en sólidos mediante Fourier es justamente esta que voy a anotar acá, ¿ya? Dice, jóvenes, que la razón de la transferencia de calor es igual a menos una constante llamada conductividad térmica multiplicada por el área. El calor es una función de área, ¿no? Es una función del área. Acuérdense que en su definición el calor atraviesa siempre superficie. Multiplicada por un gradiente. Ahí está. Esta es la expresión más simple de la ecuación de Fourier. ¿Sí? Y aunque ustedes no crean, se deriva de las transformadas de Fourier. Y ni qué hablar de las transformadas de Fourier. Nos vamos a volver locos ahorita, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué me dice esta ecuación? Me dice lo siguiente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero antes de eso, quizás sería bueno maquillarla un poco esta ecuación para poder explicarla, ¿ya? Bien, si la razón de la transferencia de calor está en el estado estacionario, entonces es constante. La conductividad térmica se puede considerar constante para un material sólido bajo ciertas condiciones, ¿ya? El área, si uno quiere, es constante. Entonces, ¿qué es lo que va a variar? La temperatura en función a una longitud característica X. Entonces, ¿qué significa? Que esta ecuación yo la puedo tratar de esta manera. ¿No? La puedo tratar así, es decir, eliminar las derivadas. Las derivadas las puedo eliminar, obviamente, integrando, ¿no? ¿Sí?
Ya, las puedo eliminar integrando. Y podemos integrar arriba y abajo. Ahí está, no hay problema, ¿no? Porque esto se puede hacer tal como ven aquí, no es prohibido hacer eso, siempre y cuando obviamente consideremos que la razón de la transferencia de calor es en estado estacionario, es constante, la K es constante, como su nombre lo indica, y el área obviamente es constante. Entonces yo tengo X0 hasta un valor de X, aquí yo tendría una temperatura, digamos, T1 hasta una temperatura T2. Entonces, ¿en qué se convierte esta expresión? Se convertiría en todavía una expresión mucho más simple de la ecuación de Fourier. A esta X podemos llamarle delta, si quieren, ya de ahora en adelante. Vamos a llamarle delta. Una longitud, ¿no? Ahí está. Entonces, eliminando el signo y todo lo que se requiere, vamos a tener K por A. En este caso, delta, bueno, T1 menos T2 sería. Para eliminar el signo, ¿no? Sobre delta. Ahí está, ¿sí? Entonces, miren, si yo tengo un material sólido, una pared plana, digamos, ahí está. Y lo acomodamos en un eje de coordenadas. Ahí está. Aquí voy a tener un área, ¿sí? Y aquí un valor de X que va a ser el espesor de la pared. ¿Qué voy a poder verificar? Que si va a haber una transferencia de calor a través de esta pared, entonces el calor va a viajar atravesando de manera perpendicular, si ustedes quieren, a esta pared. En la dirección X, ¿no? Ya, ahí está. Este va a ser el calor entonces que va a atravesar de manera perpendicular nuestra pared en cuestión. Pero para que el calor pueda viajar de izquierda a derecha, ¿no? Este valor, tiene que haber una diferencia de temperaturas. Entonces, ¿qué tendríamos que tener aquí? Una temperatura mayor y aquí una temperatura menor. Entonces aquí tendríamos T1 y aquí tendríamos T2. ¿Sí? Y en el interior de la pared, en el interior del sólido que tiene una conductividad térmica K, ¿no? La temperatura tendría que ir descendiendo desde T1 hasta T2. Y si la conductividad térmica es constante, como sucede en la mayoría de los casos, entonces se forma algo que se llama perfil de temperaturas, ¿ya? Perfil de temperaturas. Que cuando K es constante se puede aproximar a la ecuación de una línea recta. Ahí está, es el perfil de temperaturas. ¿De acuerdo? Y el perfil de temperaturas es una línea recta. Y la derivada de este perfil de temperaturas, con otro color, ¿verdad? Verde podría ser, no sé. La pendiente de esta línea recta es igual a dt sobre dx. Que desde luego esa pendiente sale negativa, ¿no? ¿Sí? Aquí está, y esa es la que aparece acá.
¿Ya? Y aquí está el signo, ¿no? ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar la transferencia de calor en una pared plana con ayuda de esta expresión? ¿De acuerdo? En donde tenemos la conductividad térmica del material, que lo podemos pillar en tablas, porque la conductividad térmica del material es una propiedad de los materiales sólidos. El área, base por altura, ¿no? Aquí tenemos la base, si quieren, y aquí tenemos la altura. Entonces, el área podría ser perfectamente base por altura. La temperatura T1 la podemos medir con un termómetro infrarrojo, de esos que utilizan últimamente en los lugares donde nos miden la temperatura cada vez que queremos entrar y nos consideran sospechosos de COVID, ¿no? La T1 y la T2 se pueden medir con termómetros infrarrojos. El espesor también, si hay la posibilidad de medir el espesor de la pared, ¿no? Imagínense ustedes, en su casa mismo, ¿no? Tienen una pared, por afuera está castigando el sol, ¿no? Por afuera está castigando el sol a la pared, entonces la pared en el lado externo está más caliente y en el lado interno está más frío. ¿Cómo mido esas temperaturas? Me presto un termómetro infrarrojo, apunto a la pared y mido la temperatura de pared afuera. Me meto dentro de la habitación, mido la temperatura de pared dentro de la habitación y puedo hallar las diferencias de temperatura. El espesor, yo más o menos considero, ¿no? El grosor del ladrillo colocado orientado en esa posición. ¿Cuánto es más o menos? Podría ser quizás unos 15 centímetros, habría que medir, más el revoque y todo eso, podría ser hasta unos 18 centímetros el grosor, ¿ya? Y después puedo medir yo el ancho de la base de mi pared y el alto, ¿no? Y si busco en los libros la conductividad térmica del ladrillo cerámico, seguro que lo voy a encontrar. Entonces yo podría utilizar esta ecuación, ¿no? Para estimar cuánto calor está entrando a través de mi pared en mi habitación, que hace que mi habitación sea muy caliente. ¿Por qué? Porque por el otro lado el sol está castigando feo, ¿no? ¿Ya? Y obviamente eso incide en que la habitación tiene que estar adentro caliente. No digan que no, ¿no ven? ¿Ya? Y de esa manera yo podría averiguar, ¿no? Cuánto calor está ganando mi pared. Ahora, este flujo de calor es en una sola dimensión, pero en realidad el flujo de calor es tridimensional, ¿no? Es decir, el flujo de calor ocurre en sentido X, como vemos aquí, en sentido Y y posiblemente en sentido de la profundidad, ¿no? ¿Sí? Ahí está, en las tres dimensiones, ¿no? Pero en este caso, la dimensión en Y, la transferencia de calor en Y es despreciable. Y lo mismo podríamos ver en Z. ¿Por qué? Porque estas áreas, ¿no? En estos sentidos, estas áreas, por ejemplo, aquí que estoy pintando, pueden ser muy pequeñas en comparación al área dominante, que es esta área, ¿no? ¿Sí? O sea, estas áreas pueden ser muy pequeñas. O en su defecto, estas áreas están cubiertas, ¿no? Por más pared. Si están cubiertas por más pared, entonces el flujo de calor aquí va a ser mínimo en estas otras áreas. Al frente, ¿no? Frontal, posterior, arriba y abajo, ¿no? Si esto lo vemos por abajo, entonces vamos a tener área en todos estos lados. Y esas áreas son pequeñas comparadas con el área perpendicular a X. Entonces, estas transferencias de calor van a ser pequeñitas o despreciables. ¿Ya? Ahora, si no se puede despreciar, hay que buscar una estrategia, un artificio matemático para poder considerarlas y tomarlas en cuenta. En este sentido, este flujo de calor se llama, o esta ecuación se llama transferencia de calor en sólidos
No, en estado estacionario y en una sola dimensión. Lo voy a anotar aquí, miren, ¿no? O directamente, conducción le voy a poner, ¿ya? Se va a llamar entonces conducción estacionaria unidimensional. ¿Ya? Ahí está. ¿Cuál es la única dimensión? X. En Y es chiquitito y en Z es chiquitito. 0. Solo en X, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver, ¿qué hora son? ¿Qué hora tienen, jóvenes? Ocho y media. Ya. Nos da tiempo para hacer un ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito. La próxima clase vamos a hablar de conductividad térmica, K. ¿Ya? Ahí está. La conductividad térmica es una propiedad de los sólidos y también de los fluidos, por si acaso, ¿ya? Pero podríamos decir que es especial para los sólidos, ¿no? Y es una propiedad, entonces nosotros podemos hallar los datos de conductividad en los libros para distintos materiales. ¿De acuerdo? Cuando el valor de K es alto, entonces es un buen conductor, ¿no? Del calor. Y si el valor de K es bajo, entonces es un mal conductor. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Bueno, aquí me faltó espacio. Ejemplo cortito. Ahorita lo acabamos y los dejo libres porque faltan 7 minutos.
Ya, bueno, esto lo terminamos ahorita, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, el dibujito anterior nos podría servir muy bien. Este de acá. ¿Sí? Sin embargo, podríamos utilizar esta expresión. Entonces, ahorita nos vamos, jóvenes, no tengan pena. Tendríamos que la razón de la transferencia de calor es igual a la conductividad térmica del material, el área, T1 menos T2 entre el espesor, ¿no? Entonces el calor sería igual a la conductividad térmica 0,25 vatios metros, ¿no? Grados centígrados, ¿verdad? Por el área es 4 por 3, 12 metros cuadrados. Por la temperatura mayor menos la menor, ¿no? 41 menos 28. Y el espesor es 20 centímetros. Entonces esto sale volando, ¿no? Ahí está, Juan. Sería 195 vatios. Entonces, fíjense, una pared típica de una habitación
en donde seguramente si el otro lado está muy caliente o le está dando el sol, la temperatura superficial tranquilamente sería 41 o más. Y por dentro medimos la temperatura, podría ser 28. Entonces fíjense que esa pared estaría ganando 195 vatios, ¿no? ¿De acuerdo? En otras palabras, cada segundo estarían entrando 195 julios de energía. Entonces, en 10 segundos estaría entrando 1950 julios. En 100 segundos, 19.500 julios. En 1000 segundos, que es casi como la tercera parte de una hora, estaría entrando 195.000 julios. Entonces, si no hay una ventilación adecuada, si no hay una remoción de calor con el ventilador o un aire acondicionado, entonces el cuarto estaría incrementando su temperatura todo momento. ¿Ya? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Aquí nos podemos quedar entonces, ¿sí? Así de sencillito. Solo como ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? Ya, ahí nos vamos a quedar entonces. Y nos vemos la próxima semana, Jonas. ¿Está bien? Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Ya, hasta luego, Jonas, cuídense.